Una de las principales características del Ecuador es su reconocimiento como Estado plurinacional. Sin embargo, para llegar a la estructura y organización que tenemos hoy en día, el país ha tenido que pasar por una serie de cambios. Desde 1830, año en el cual se creó la primera constitución, hasta el 2008, ha experimentado una serie de cambios que han ayudado al desarrollo del país. Durante la colonia se ignoró la diversidad de nuestro país y se clasificó a los habitantes bajo un criterio racista e irrespetuoso. A partir de la inauguración de la República de 1830 se catalogó a Ecuador como un estado uninacional y monocultural, lo que ha cambiado recientemente con los años respetando la diversidad como uno de los aspectos importantes del país. Para entender bien la forma en la que ha ido evolucionando la Constitución es necesario que hagamos un pequeño repaso por la historia constitucional. En el año 1830, después de que Ecuador fue consolidado como república, se estableció su primera constitución, en la que se definió que solo podían votar los varones alfabetos, casados de cualquier edad o solteros mayores de 22 años. Ellos debían saber leer y escribir y además debían ejercer una profesión no servil. Esto quiere decir que debían ejercer una profesión que no los ate a otros, así como por ejemplo los jornaleros y los empleados domésticos. Sin duda, en nuestro país la democracia en ese entonces no era perfecta, ya que muchos grupos sociales estaban excluidos de los derechos de los nobles que conformaban la Asamblea Constituyente. Las mujeres, los indígenas y los esclavos, que eran gran parte de la población, por ejemplo, no tenían derecho al voto. Buenas tardes, quisiera ejercer mi derecho al voto. Claro, joven, pero debe cumplir los requisitos. Ustedes saben que no vamos a estar aquí, por favor retírense. Disculpe, joven, ¿en qué estábamos? No se preocupe, le estaba diciendo que soy un joven soltero de 23 años y en estos documentos muestra que tengo propiedades mayores a 300 pesos. Bueno, joven, usted cumple con todos los requisitos para votar. Por favor, pase por aquí. Quinta Constitución. Una vez más, esta quinta Constitución ecuatoriana declaró un gobierno republicano, alternativo y responsable. La figura del vicepresidente fue suprimida y su periodo fue de 4 años. La reelección era permitida pasada un periodo. La religión oficial, sin variación a las anteriores constituciones, sería la católica. El derecho a ser ciudadano tenía varios requisitos, y uno de ellos era tener una profesión o una propiedad. Era indispensable saber leer y escribir para ser ciudadano ecuatoriano. Respecto a los ecuatorianos de nacimiento, este criterio era incluido a los nacidos en otro territorio, pero de padre y madre ecuatorianos. Estoy en total desacuerdo con que la única religión oficial sea la católica. Tú perteneces a otra religión, ¿no es así? Sí, y no me gusta nada no poder hablar libremente de mi religión. Solo imagina que no cumpliéramos con las características necesarias para ser ciudadanos. Hay personas que no saben leer ni escribir y no poseen ninguna propiedad. Sin embargo, nosotros tenemos la ventaja de poseer varias propiedades. Y en tu caso, aunque no naciste en Ecuador, tienes padres ecuatorianos. Tienes razón, a diferencia de esas personas poco privilegiadas, nosotros podemos participar en las decisiones de nuestro país. En comparación, mi problema de la religión parece insignificante. Sexta Constitución de la República del Ecuador. Para el 6 de septiembre de 1852 se decretó formalmente la Sexta Constitución de la República del Ecuador. Su principal objetivo era la abolición de los esclavos, ya que era un mal social que agobiaba en el país. Además, dentro de esta constitución identificamos que para ser un ciudadano debían tener algunos privilegios como leer y escribir, y excluían a la clase obrera, servicio doméstico, jornaleros, que de una u otra manera contribuían con su trabajo al país. Para entonces era fundamental estar casado, ya que la palabra de Dios era primero que la palabra del hombre. Esto implicaba que podías ser digno de respetar y cumplir con tu patria. Cariño, ¿me acompañarías a las votaciones? Claro, esposo mío. Eso no es justo. ¿Por qué nosotros no podemos votar? Tú sabes que esto siempre ha sido así. Ni jornaleros, ni afroamericanos, ni mujeres podemos votar. Ya deberíamos estar acostumbrados. En 1884 se estableció la que fue considerada la 10ª Constitución. Dentro de los aspectos más importantes de esta Constitución está la eliminación de la pena de muerte, a excepción del asesinato, ya que en este caso la pena de muerte sería impuesta. Se estableció que no existiría esclavos en el territorio ecuatoriano y aquellos que pisen las tierras republicanas quedarán libres. No
Nadie podía ser puesto fuera de la protección de las leyes ni juzgado sin ser comprobadas las causas. En esta constitución se establecía que todas las personas pueden expresar libremente sus opiniones, pensamientos, ideales, siempre respetando la religión, la moral y sus formas de pensamientos. No puedo creer que por fin seamos libres, jamás pensé que llegaría este día. Sí, estoy tan feliz de que la última constitución haya abolido la esclavitud. Ahora podemos tener vidas mucho mejores. Sí, ahora me siento parte de este país y más humano. En esta constitución se proclamaron algunos derechos como la libertad de conciencia y de cultos. También puso en marcha un ambicioso programa de obras públicas y educacionales. Se estableció el registro civil. Se implantó el pensamiento liberal, que fue muy difícil de conseguirlo. El 14 de enero de 1897, el presidente Alfaro promulgó una ley que garantizaba la libertad de pensamiento. El liberalismo planeó cambios radicales en el Ecuador, ya que este necesitaba transformaciones que eliminasen la corrupción, los cambios políticos y la pobreza en la mayoría de la población. Yo creo firmemente en la existencia de Dios y en lo que dice la Biblia. Estás demente, eso es completamente ridículo y sin sentido. Bueno, respeto tu opinión, los dos somos personas diferentes y tenemos derecho a pensar cosas diferentes. Tienes razón, no comparto tu opinión. Sin embargo, eres libre de creer lo que tú deseas. En este marco de lucha para extender a la ciudadanía, el proceso de revolución liberal, llevado adelante por el entonces presidente Eloy Alfaro, se convirtió en un pilar integrador para los vastos sectores sociales ausentes del ámbito político, lo cual logró enmendar paulatinamente el curso adverso de la mujer, y la sanción del sufragio femenino de la Constitución de 1929 fue sin duda consecuencia de este proceso. Los derechos políticos de las mujeres significaron que éstas fueran reconocidas como iguales ante la ley de forma íntegra y de que pudieran gozar de los derechos de la sociedad civil. Para poder alcanzar este reconocimiento, las mujeres tenían que cumplir con los derechos y deberes civiles que los hombres ya tenían garantizados previos a la reforma constitucional de 1929. Algunos de estos derechos eran tener el derecho a votar a partir de los 18 años de edad y saber leer y escribir, y poder participar como candidatos a las elecciones presidenciales. Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer en votar. Voy a enviar mi solicitud para votar en las próximas elecciones presidenciales. Todavía no puedo creer que hayan aceptado mi solicitud para ejercer mi derecho al voto. Estoy segura de que esto va a representar un cambio significativo en la sociedad de ahora en adelante. Buenas tardes, soy Matilde Hidalgo de Procel y voy a votar. Cuando Rafael Correa se posesionó como el nuevo mandatario de la República del Ecuador, se decretó hacer una nueva constitución que se estableció en el 2008 en Montecristi. Esta nueva constitución establece un Estado de derechos que se fundamenta en los derechos colectivos y ambientales. Estos derechos se dividen entre los denominados derechos del buen vivir, los derechos de un grupo prioritario, los derechos de las nacionalidades o comunidades, los derechos de participación, de la naturaleza, de libertad y de protección. En el 2008 se estableció el voto facultativo de los jóvenes y el voto de los ecuatorianos en el extranjero. Además, se aceptó el voto preferente o asistido, que apela a los derechos de los ciudadanos con alguna discapacidad a ser asistidos por alguien de su confianza. El voto de las Fuerzas Armadas y la Policía, el voto de los adultos mayores y el voto de las personas privadas de la libertad. Así, se han incluido muchos grupos prioritarios que conforman nuestro diverso país, dejando de lado todos los estereotipos que antes se consideraban válidos para la exclusión por la Constitución. Listo, terminé de votar. ¿No les parece increíble que ya todos tengamos derecho al voto? Sí, ahora todos somos iguales. Y a pesar de que tengamos diferencias, todos tenemos derecho al voto. Nuestro país tuvo que pasar por una gran serie de cambios para estar en el punto en el que está ahora. Sin duda fue difícil, pero valió completamente la pena, ya que no existe exclusión y todos podemos votar democráticamente. En conclusión, Ecuador ha tenido que pasar por muchos cambios para convertirse en el país incluyente que es el día de hoy. Con el transcurrir del tiempo, el mundo ha ido igualando los derechos sin importar su raza, sexo o religión.
llegando a la democracia actual en la que todos tenemos derecho de elegir a nuestro gobernante. El derecho de las... Si es que no vale, sale como sea, yo me tengo que ir. ahora sí, otra vez. Imagina que no cumpliéramos con los requisitos necesarios para ser ciudadano. ¿Quieren empezar otra vez? Única. Tienes el bigote chuequísimo. Estoy muy bien. Estás demente. Eso es completamente ridículo y sin sentido. Pregúntame. Ahí está ya Charlo, puedes empezar cuando quieras. Declaró un gobierno... Borra eso. Miento. Este criterio incluye a los nacidos fuera del día. Cariño. En ese... A ver. Sí, ahora todos somos iguales y no me acuerdo. La existencia de Dios y en lo que dice la Biblia. ¡Esta desgracia! 5. No, porque 5 puede ser como que está mucho tiempo callado. Yo estoy Cuesta. ¿No les parece increíble que ya todos tengamos derecho a echarle un gallo? Ya deberíamos estar acostumbrados.